Aquí está, aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto en el puesto Dios está, aquí está.
palabra del Señor en el capítulo 9 de el libro del profeta Nehemías. Nehemías, profeta, capítulo 9. El verso 6 dice la palabra del Señor: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor Jesús. Bienvenidos en esta noche fría. Gloria a Dios. Como dijeran los hermanos Telia, en una noche triste de un frío verano. Amén. Estamos en este mes con la propuesta de analizar, de estudiar a Dios. Amén. Dios está dentro de las doctrinas fundamentales para la salvación. ¿Ustedes sabían eso? Dios es una doctrina. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que conocer a nuestro Padre. Amén. Además, porque hay mandamiento en la palabra de Dios que nos enseña, nos dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Dios se puede estudiar, Dios se puede analizar. Obviamente que entendiendo que hay cosas de Dios que no están reveladas. Entonces la palabra de Dios dice: las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que aún no están reveladas de Dios y que Él no las va a revelar en este tiempo. Pablo dijo que están reservadas para los que le aman y para los que esperan su venida. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, hay cosas que de Dios no vamos a entender aquí, pero las cosas que se pueden conocer de Dios, Dios ya las reveló. Pablo dice: las cosas que se pueden entender y conocer de Dios, Dios las reveló. Amén. Dios las mostró, Dios las dio a conocer. Así que pues vamos a ocuparnos de las que podemos entender, de las que podemos revelar. No sé qué pasó con la imagen. Ingeniero. Ok, entonces no sé qué habrán estado diciendo los predicadores, porque ya estamos hoy a 13. O sea que eso indica que ya ha habido hartos predicadores hablando de Dios. Yo no tengo ni idea, porque no he podido estar en ninguno de esos buenos mensajes. Gloria a Dios. Así que no sé si le vaya a pisar el callo a alguien. Si usted dijo algo que no era y yo vaya a decir otra cosa, pues ahí después de culto charlamos y vemos a ver quién tiene la razón. ¿Estamos? Entonces, yo quiero hablar de Dios. Amén. De Dios. Bajo algunas premisas. Entonces, bajo la primera es: ¿qué es Dios? Amén. Dios, ¿qué es?
Gloria a Dios. En esa sola propuesta pudiéramos disertar toda esta noche. Pero como la idea no es quedarnos en un solo, entonces vamos a disertar sobre Dios qué es. Vamos a disertar en cómo es Dios. Vamos a disertar en qué hace Dios. Vamos a disertar en dónde habita Dios. Vamos a disertar, ¿se puede ver a Dios? Y vamos a disertar si Dios tiene sentimientos. ¿Aló? En esas 5 cosas vamos a charlar esta noche. Repito, pudiéramos quedarnos suficientemente sin ningún problema en pensar qué es Dios. Amén. ¿A quién se le ocurre decir algo? ¿Qué es Dios? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Yo pensé que decía Dios. Ok. Dios es espíritu. ¿Qué más es Dios? Dios es amor. ¿Qué más? Dios es misericordioso. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es poderoso. Dios es ok. Listo, como le digo, no alcanzan las palabras, no alcanzaría uno en una predicación a decir todo lo que Dios es. Pero yo voy a decir, lo primero es que Él es Dios. Dios es Dios. Amén. O sea, es lo primero que yo tengo que saber de Él, que es Dios. O sea, cuando estoy diciendo eso, gloria a Dios, cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo que aunque hayan otros dioses, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y cuando yo digo eso, entonces todos los otros dioses tienen que agachar la cabeza, tienen que hacer la venia, tienen que ponerse firmes, porque Él es Dios. Amén. No es un Dios. ¿Aló? O sea, Él no es un Dios. Él es Dios. A cualquier otro Dios tendríamos que definirlo como Él es un Dios. A cualquier otro. Él es un Dios. Del Dios que vamos a hablar, Él no es un Dios. Él es Dios. Amén. Y esa sola proposición, ya lo cambia todo. Que Él no es un Dios, Él es Dios. Amén. Implica eso entonces que todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con deidad, todo lo que tenga que ver con divinidad, cualquiera que sea la propuesta de deidad, de divinidad, se somete ante Él. Por eso entonces ya el Nuevo Testamento lo describe como el Dios de los dioses, como el Señor de los señores, como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, como el primero y el último. Gloria a Dios. Amén. ¿Van conmigo? Entonces cualquier deidad que exista, que obviamente existe, cualquier deidad que exista se somete a Dios, porque Él es Dios. Amén. Acuérdense que entonces vimos hace un tiempo una palabra con referente a Dios y es Adonai, indicando entonces que Él es el Señor de los dioses. Él es el jefe de los dioses.
Él es el que manda sobre los dioses. Todos los dioses te adoran. Todos los pueblos te alaban. Amén. Porque Él es Dios. Todos, absolutamente todo lo que existe debe mirar a Dios. Amén. Aleluya. Porque todo en Él subsiste. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. Así que mire la importancia del Dios que tenemos. Mire la importancia del Dios que tenemos. Él es Dios. Dios es Dios. Alabanzas al Señor. Dios es Dios. Dios es también espíritu. Amén. Esa es la mayor característica de Dios y la principal. O sea, yo para poder entender a Dios, la única manera de poder entender a Dios y la única manera de poder explicar a Dios en todo su contenido, en todo su contexto, en todas sus manifestaciones y sus tiempos, la manera de poderlo hacer, de explicarlo y de entenderlo, es partir de ahí. Él es espíritu. Mientras yo no logre entender eso, me va a ser muy difícil explicarlo y mayor todavía, más difícil aún entender. Gloria a Dios. Por eso entonces la fe, el dogma, la teología de la Trinidad le cuesta muchísimo. No son capaces de lograr entender que Dios, que Jesucristo es Dios. Porque entonces cuando uno dice Jesucristo es Dios, entonces ellos dicen, entonces el cielo se quedó solo. Porque si Jesucristo es Dios, entonces Dios se vino a la tierra y el cielo se quedó solo. ¿Ya? Pero una vez que yo entiendo que Dios es espíritu y además entiendo que es omnipresente, que lo llena todo, que esa no es una doctrina del Nuevo Testamento, eso lo dijo David. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si subo al cielo, allí estás. Si me meto en lo profundo de la mar, allí tú estás. Amén. Si en el Seol, allí tú estás. O sea, Dios es espíritu y es omnipresente. Amén. ¿Va conmigo? Entonces, para entender que Jehová, que Dios es Dios, tenemos el Salmo 48:14. Amén. Para entender que Dios es espíritu, tenemos Juan 4:24. Lo dice claro, ¿sí o no? Aleluya. Y entendiendo que Dios es espíritu, entonces nos queda muy fácil entender todo el resto de Dios. Amén. Todo el resto de Dios. Mientras no entendamos y definamos que Dios es espíritu, entonces Dios se va a hacer incomprensible. Porque no voy a poder entender ninguna de las manifestaciones de Dios, ninguno de los tiempos de Dios, ni ninguna de las teofanías de Dios. Pero una vez que yo entiendo que Dios es espíritu, que Dios necesitaba darse a conocer y mostrarse a los hombres, ahora sí entonces Dios va a ser fácil de entender y de que haya revelación en nuestra mente. Gracias a Dios, a nosotros Dios se nos reveló y entendimos que Dios es espíritu. Y a partir de ahí entendemos todas las manifestaciones y teofanías de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
¿Va conmigo? Ojo pues a eso. Entonces, Dios es Dios, Salmo 48, 14. ¿Qué dice Salmo 48, 14? Porque este Dios es Dios nuestro. Oigan, Eternamente y para siempre. este Dios es Dios. Este Dios es Dios. Es Dios nuestro. Amén. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Y Juan 4:24, lo tiene usted de memoria. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es fuerza. Amén. Fuerza. Esa palabra fuerza pues tendría 1000 derivados si usted quiere. Todos los sinónimos que usted quiere. Es igual a poder. Es igual a autoridad. Es igual a ser capaz. Es igual a tener dominio. Es igual a ser invencible. Aleluya. Dios es fuerza. Aleluya. Pablo lo expresó en el 6:10 de Efesios. Amén. Fortaleceos. Entonces diríamos que Dios es fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Por eso entonces el profeta dijo: los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Qué más? Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en quién, en Dios, tendrán nuevas fuerzas. En Él siempre hay vitamina. En Él siempre hay fuerza. En Él siempre hay ánimo. En Él siempre hay un echado para adelante. Porque Él es fuerza. Nunca Jehová Dios se debilita. Nunca. Nunca. Él no tiene que comer espinacas. Amén. Nunca Dios está débil. Él es poder. Él es fuerza. Él es autoridad. Eso hace parte de su esencia. Así como Dios es espíritu, y su esencia es que Dios es amor, Dios es fuerza. Gloria a Dios. Aleluya. Así que nos debe dar fortaleza, nos debe dar confianza, nos debe dar seguridad de estar en Dios. Porque estamos en un Dios que es fuerte, es poderoso. Hubiesen 1000 versículos en la Biblia que hacen referencia a su poder, a su fuerza, a su autoridad, a su dominio, a su señorío. Gloria a Dios. Pero hemos tomado uno como para que usted diga: bueno, estamos de acuerdo. Dios es poder. Amén. Ese poder tiene que ver con un sinónimo de fuerza, pero también tiene que ver con gobierno. Amén. Con gobierno, con sujeción. Dios gobierna. Si Él es Dios, entonces Él es gobierno. Amén. El Salmo 62, 11 habla de ese poder. ¿Qué dice? Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, el gobierno. Dios es el que manda. Dios es el que dice cómo se hacen las cosas. Dios es el que da la orden. Aleluya. Por eso dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno
conforme a su obra. Alabanzas al Señor. Entonces, este poder aquí tiene la connotación más de ser capaz de hacer las cosas, es la connotación de gobierno. Él es el Dios que gobierna. Todas las cosas le fueron sujetas a Él. Están sujetas, le obedecen. La Biblia dice que Él puso límite al mar y el mar no lo rebasa. Él no pasa hielo. Hasta aquí llega, Señor. Amén. Era pastor, y entonces ¿por qué se inundó Japón? Eso ya es otra cosa. Pero en lo natural, el mar se mantiene. Le dijo, ¿llegas hasta ahí? Hasta ahí. Y usted no se ha preguntado si todos los ríos van al mar, ¿por qué el mar no se llena? Si los 365 días del año, las 24 horas del día, el agua está corriendo hacia el mar, ¿y por qué el mar nunca se crece, nunca está lleno? Pues porque Dios le dijo, hasta ahí. Diga gloria a Dios. Eso es gobierno. Dios pone leyes. Dios quita reyes y pone reyes. Amén. Dios es el que dice cómo hace, qué hace, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Dios no está sujeto a nadie. A Él nadie lo mata, porque es que Él es el poder. Amén. Él es el poder. Él es el que manda. Y todo, dice mi Biblia, todo, absolutamente todo está bajo su autoridad. Amén. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Entonces, ese, si no es por su poder, es si no da Él la obra. Amén. Por eso cuando la tempestad estaba azotando la barca de los discípulos, el Señor dio la orden. Cálmense, quédese quietos. Y ya. Porque Él es el que manda. Amén. Él es el que manda. Por eso cuando Santiago dice, tú crees que Dios es uno, veraces. También los demonios creen. En realidad el texto dice, también los demonios saben. ¿Aló? Amén. Los demonios no necesitan creer, ellos saben. Pero esa es fe de conocimiento. Amén. Y como saben quién es Dios y cómo es que tiemblan. Amén. ¿Está conmigo? O sea, porque ellos saben cómo es Dios y quién es Dios. Ellos saben que Dios es el jefe que los manda a ellos y que a la hora que quiera aplastarlos, los aplasta. Porque conocen y saben de su poder. Amén. Claro, son versiones que hay, pero si usted le pone lógica al texto, el demonio no necesita creer. ¿Por qué usted cree que Dios es uno? Pues porque no lo ha visto, porque la Biblia dice, ¿cierto? Pero los demonios vivieron con Él media eternidad en el cielo. Por eso ellos no necesitan creer, ellos saben. Aló. Ellos saben que Dios es uno. Y además les produce temor. ¿Por qué temor? Pues porque saben y conocen quién es, cómo es, cómo actúa, qué es capaz de hacer. Aleluya. ¿Y por qué no decirlo? Conocen su sentencia. ¿Está conmigo?
Alabanzas al Señor. Entonces está definido qué es Dios. Repitamos las 4 cosas que dijimos. Ya les repetí. Si quiere, hermano, mire, ojalá usted hiciera el ejercicio, ponga arriba el título, ¿qué es Dios? Y además de las 4 cosas, ponga las 200 que usted tiene. Con eso le va a quedar un estudio. Amén. Yo le estoy dando 4 porque quiero avanzar en el estudio. No tenemos sino un mes y yo voy a predicar como 3 veces. Así que no pudiera detenerme en una sola cosa porque no avanzaría. Pero usted sí puede hacer el ejercicio. Amén. Ahorita dijimos como 15 cosas, pero hay 1000 más. ¿Cómo es? Bueno, repitamos las 4 cosas. Entonces Dios es Dios. Dios es Espíritu. Dios es fuerza. Y Dios es poder. Esa fuerza implica vida. Amén. También implica vida. O sea, Él es la vida. El dador de la vida es Dios. ¿Cómo es? ¿Quién me dice cómo es? A ver. Entonces Dios es espíritu, Dios es poder, Dios es fuerza. Pero ¿cómo es? Soberano. No, ese es ¿qué es? ¿Cómo es? Santo. Es celoso. ¿Es santo? ¿Cómo es? Misericordioso. ¿Cómo es? Santo. Debiera sonar un coro, un grito de cosas. Santo. Pues bueno, si usted conoce a su Dios, porque si no conoce sino a la Virgen, pues hable de Cristo. Si conoce a su Dios, Dios es justo. Dios es amoroso. Vale. Igual traje 4. No traje sino 4 de cada uno. Hoy no estoy tan botado. Dios es alto. Alto. Amén. Tan alto que nadie, no hay otro Dios que haya podido subir arriba de él. Amén. No hay otro Dios que haya podido subir arriba de él. Él es el más alto de todos. El Salmo 18:2, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto. Cuando usted está en Dios, usted se ha puesto en un lugar inalcanzable. Yo lo que digo. Cuando usted está en Dios, usted se ha puesto en un lugar donde nadie lo puede alcanzar. Por eso él dijo, las que son mías, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, supongamos que tenemos aquí una persona de 2,50. ¿Aló? Entonces hay una persona de 2,50 aquí. Aquí el más alto hoy, ¿quién puede ser? De 1,80. ¿Qué tiene 1,90? A 1,80. ¿Cuánto le faltarían para 2,50? 70. Y fuera de que tiene 2,50, cuando usted vaya a alcanzar algo, él levanta la mano. Las que son mías, ninguno las arrebatará de mi mano. Porque Él es. Alabanzas al Señor. Así que miren lo importante que es entender a Dios. Entonces, si yo estoy en Dios, ¿cuántos están en Dios? Estoy en un lugar inalcanzable para cualquier ser que exista. No me puede alcanzar. Estoy seguro, firme, confiado. Mi corazón está confiado en Dios. Porque estoy en un lugar donde nadie me puede alcanzar. Gloria a Dios. ¿Cómo le parece? Alabanza.
alabanzas. Dios es hermoso. No, hay que pudiéramos quedarnos diciendo cosas de Él. Amén. Dios es hermoso. A ver, no sé por qué creo que la cita puede estar maluquita. Salmo 77. No es, entonces es Cantares 1:16. Se me trocó esa cita. Cantares 1:16 dice: he aquí que tú eres. ¿Qué más? Amado mío, nuestro lecho. He aquí que tú eres hermoso. Amén. Amén. Acuérdense que cuando la señora, la muchacha de Jerusalén, que es la de Cantares, cuando a ella está esperando que llegue su amado y no llega, dice que ella salió a buscar. ¿Y cómo lo buscaba? ¿Cómo lo preguntaba? Ella decía: ¿han visto a mi amado? Hasta ahí todo normal. Amén. O sea, 1000 mujeres le dirán a su esposo amado. Pues, ¿han visto a mi amado? Y le dirían: pues, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué vas a saber quién es su amado? Además todos son iguales. Debe ser boba, ¿qué le pasa? Y ella seguía: ¿han visto a mi amado? Y todo el mundo le decía. Pero cuando ella vio que no le respondían por ahí, entonces alguien le preguntó: ¿y luego quién es su amado? ¿Cómo es su amado? Entonces ella dice: él sobresale entre 10,000, porque de hombros arriba él es el más bello de todos. Inmediatamente todas las muchachas del lugar: a ese sí lo hemos visto. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo importante de describir al Dios que tenemos? Amén. Una vez que ella dice: es que él es de hombros para arriba, es el más hermoso de todos. Entonces todas a las que ya le habían preguntado: ¿ha visto a mi amado? Y que la habían insultado, dijeron: ah, no, pues a ese tipo sí lo hemos visto. Es que ese, claro. Amén, nos hubiera dicho antes. Diga gloria a Dios. Nuestro Dios es hermoso. En su belleza diáfana es indescriptible. No hay pluma que pueda describir a Dios en su belleza, en su esplendor, en lo que Él realmente es para admirar. Pues si nomás la creación describe parte de su belleza, ¿cómo será Él propiamente dicho? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nuestro Dios es hermoso. Hay dioses muy feos. Ustedes vieron lo que les pasó a los de Soledad, con el santo de Soledad. Entonces se les envejeció el tiesto que tenían en Soledad, que era el santo ¿qué? San Antonio. Ah, como usted de por allá, usted sí sabe. Además creyente en San Antonio. Entonces San Antonio se puso viejo, se puso descolorido, lo sacaron, lo llevaron donde un Estructurado. escultor, una cosa de eso. Sí, Y el hombre casi lo pasa homosexual. sí. Sí, o sea, yo no le estoy diciendo yo, lo dijeron los noticieros, lo dijeron todos los seguidores, todos lo pasaron a homosexual, porque le delinearon los ojos, las cejas, le ampliaron la boca, le torretearon los labios, le echaron rubor y quedó así como maní. Metrosexual. Entonces la gente estaba protestando porque, o sea, ellos decían: quedó muy bonito, pero quedó. Sí. Y entonces yo decía: hombre, Dios mío, ¿por qué la gente es tan ignorante? O sea, en vez de ponerse a pelear por eso, ¿por qué no creen en el Dios que sí debieran creer? Que no hay que quitarlo, que no hay que decorarlo, que no hay que renovarlo, porque Él es eterno y es hermoso. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, mire, esto nos tiene que llevar a de verdad a sentirnos bien con lo que creemos. Amén. Amén. Bien con lo que creemos. Dios es, ¿cómo es? Temible. Cuando Dios se enchicha, se enchicha. Alguien dijo, Dios es amor. Eso es verdad. Y el problema con la gente es que la gente cree que Dios es solo amor. O sea, que Dios nunca va a actuar de otra manera sino en amor. Pero Dios también ha demostrado a través de la historia que cuando Él se enoja y de qué manera. Amén. Así que Dios es temible. No solamente porque se enoja, sino por lo que hace. Amén. Por las maravillas que hace. Uno dice, esto no lo puede hacer cualquier Dios, esto no lo hace cualquier ser. El que hace esto es porque definitivamente es. Amén. Entonces nuestro Dios es temible. Eso está en el Salmo 77, ¿será? O en Deuteronomio 7:21. A ver, ¿qué dice? No desmayes delante de ellos. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ellos. Dios grande y temible. Dios grande. Y temible. ¿Y qué? Temible. Entonces imagínense si nuestro Dios hacia arriba nadie lo puede pasar. Y fuera de eso es poderosísimo. Y fuera de eso tiene fuerza. Y fuera de eso se enoja. Hola. Razón tuvo un profeta cuando dijo gusanos. Nosotros somos como gusanos. ¿De qué otra manera nos podemos ver delante de Dios? Amén. Amén. Somos menos que nada. Porque nuestro Dios es grande, alto, poderoso y temible. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Y nuestro Dios, ¿cómo es? Grande. Bueno, ahí nos sobró una grande. Entonces note que es diferente a ser alto. Dios es grande. Aquí entonces ya lo que está diciendo entonces es que, lo dijimos hace un rato, lo llena todo. ¿Qué es una cosa grande? Que hay que, ¿cierto? Él es grande, supremamente grande. Pues imagíneselo, Él se sienta en el cielo y los pies le quedan en la tierra. Amén. Así dice su Biblia. Amén. Jehová puso en el cielo su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Ah? Alabanzas al Señor. ¿Y a usted le da miedo de una cucaracha? Teniendo un Dios como el que tiene. ¿Y a usted le da miedo evangelizar? Teniendo un Dios como el que tiene. ¿Y a usted le da miedo consagrarse? Teniendo un Dios como el que tiene. ¿Estamos actuando acorde al Dios que tenemos? Por eso el mandamiento ahí en Deuteronomios: ustedes, pueblo, no teman, ni se amedrenten, no se dejen asustar de sus enemigos, porque el diablo no es grande, el diablo es bulloso. ¿Aló? Amén. El diablo no es grande, grande es Dios. Amén. El diablo es bulloso, el diablo hace bulla. Y entonces el diablo a los cristianos que no conocen su Dios los asusta con bulla.
Entonces el Señor le dice al pueblo, no temáis, ni os amedrentéis delante de vuestros enemigos. Después les dijo entonces a través de David, caerán a tu lado 1000 y 10.000. Está hablando de uno solo contra 10.000. Más a ti, por cuanto en mí. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez en la escuela, los que eran peleoneros en la escuela. Salomón no tiene cara de peleonero. Entonces uno en la escuela, pues en mi caso, como yo era tan chiquitico, pues mi forma de ser peleonero, todo el mundo me daba la jeta. Entonces yo tenía que asociarme con el coco del salón. Y cuando alguien me hacía algo, yo le decía, yo le hucho a... Y entonces uno le compartía la lonchera, le daba onces al gigante del salón para que lo defendiera a uno cuando alguien se la iba a montar. Amén. Pues así tenemos que hacer nosotros. Cuando el diablo te quiere asustar, dígale. Pero Gloria a Dios. alabanzas, diga gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros no aprovechamos el Dios que tenemos y a toda hora el diablo nos tiene la pata en la nuca y nosotros con la lengua fuera ahí. A toda hora. Y entonces, si tenemos un Dios grandísimo, pues entonces, en cuanto sea ponga en práctica su vida cotidiana. Yo recuerdo, a mí me tocaba hacer eso. Porque cuando yo estaba estudiando, alcancé a estudiar con 2 de mis hermanos y mi hermano mayor siempre me defendía. Pero mi hermano mayor ya no fue más al colegio que ellos solos. Entonces los grandotes y yo era una cosita así chiquita, pues me los montaba. Entonces yo me asocié con uno pico. Y eso sí, yo casi me tragaba toda la luchera. A mí me interesaba era que me defendiera. Entonces cuando alguien me la montaba, yo le señalaba al hombre o le decía, pelado, me la está montando. Diga gloria a Dios. Pues como nosotros somos menos que una hormiga, menos que un gusano, pero Dios es grande. Y tenemos un enemigo que no es grande, pero es bulloso. Amén. Entonces cuando el diablo venga a hacerle bulla a usted, dígale, usted verá, pero que está ahí, usted no ha perdido ni una. ¿Y usted qué cree que hace el diablo? Me invocará y yo le respondo. Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí ven lo importante de conocer a Dios? Amén. Y eso pues es que estamos yendo por la rama. Pero miren lo importante de conocer a Dios, de saber quién es Dios, porque hermano, lo grave de nuestra fe es cuando nuestra fe se convierte en religión. Amén. O sea, cuando vamos, venimos, vamos, venimos, vamos, venimos, vamos. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermanita. Dios la bendiga, hermanita. Dios la bendiga, hermanita. Y no pasamos de ahí. No, aquí venimos a conocer a Dios. Amén. A servir a Dios. A adorar a Dios y a vivir como hijos. ¿Va conmigo? Listo, me tocó correr porque ya el reloj me está diciendo que... ¿Qué hace Dios? Era casi más fácil preguntar qué no hace, ¿cierto? Sería más fácil. Es más, menos engorroso es describir qué no hace. Pero ¿qué hace Dios? Uno, Dios hace maravillas. ¿Ha hecho alguna de ustedes? Hermano, a diario
Que esté de noche es una maravilla de Dios. Claro. Que usted pueda decir amén es una maravilla de Dios. Hubo gente que amaneció y hoy está en una funeraria. Amén. Otros amanecieron y están en medicina legal. Otros amanecieron y están congelados en una nevera en la morgue. Pero Dios hizo maravillas contigo hoy y por eso hoy estás aquí. Amén. Dios hace maravillas. Salmo 71, 18, ahora sí creo. A ver qué dice. ¿No? ¿Estás segura? 71, 18. El 17, ¿qué dice? Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Ok. Él hace, pero en realidad tenía hacedor de maravillas. Él lo hace todo. Por eso dije que era mejor como decir que no hace. Porque Él es capaz de hacerlo Todo. Por eso el hombre de Dios preguntó: ¿habrá algo imposible para Dios? Dicho de otra manera, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Para Dios todo es posible. Señora. 72:18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ese sí es, gloria a Dios. 72:18 para que lo corrijan ahí. Entonces, claro, pues es fácil deducir por qué lo hace todo. Pues porque Él es grandote. Él es poderosísimo. Él es fuerte. Amén. Por eso para Él no hay nada imposible. Amén. Creo que este mes nos tiene que servir para desmontar léxico religioso. Porque es que nosotros a veces queremos amar tanto a Dios que entonces le decimos: ay Diosito, tanto. Déjeme decirle que ese es un insulto para Dios. Dios nunca ha usado diminutivo en la Biblia. Él lo dice: vosotros sois mis hijitos. Hijitos, dice Juan. Esa no es palabra de Dios, es Juan, que era un pastor así salamero, como a muchos les gusta, salamero. Entonces Juan siempre decía: hijitos, Dios los bendiga, hermanitos. A mí particularmente no me gusta que me saluden así, hermanito. Pues soy chiquito, pero y menos si se refiere a Dios. Dios no quiere diminutivos para Él, porque Él es Dios grande, varón de guerra, poderoso en batalla. Amén. Desde esa óptica, todo. Efectivamente, Juan 1:3, de eso sí estoy seguro. Dice: todas las cosas Fueron hechos. por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y imagínense que la ciencia hoy anda loca con lo que Dios hizo. Loca, pero loca. Todavía la ciencia acaban de mandar una nave espacial para el Sol. Amén, que va a durar como 3 años llegando. Y dijeron: va a llegar cerca, va a llegar a 5.000 millones de kilómetros para poder fotografiar al Sol. O sea, va a estar cerquita, a 5.000 millones de kilómetros. Si así es el universo, ¿cómo será nuestro Dios? ¿Ah? Amén. Entonces la ciencia sigue loca porque todavía no logra de redefinir la creación que Dios hizo. Y la creación es la que magnifica a Dios en su forma.
Por eso dice, los cielos cuentan la gloria, el poderío, la grandeza, la magnificencia, el señorío. Solamente mire la creación. Es que es muy tonto el que se atreve a decir Dios no existe. Es que es solo ver la creación. ¿Ah? Y uno tiene que decir, tiene que haber un ser en alguna parte que produjo todo esto, porque esto solo no se pudo producir en el orden en que está. Porque si esto fuera una creación en Zaperoco, yo digo, esto se fue dando ahí. Pero hermano, en el orden en que está, tiene que haber un ser Amén. que le dio vida, existencia a las cosas y las puso en el orden para que funcionen como deben funcionar. Diga gloria a Dios. Entonces Dios hace milagros. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros? Amén. Si mañana es viernes y amanece, eso es un milagro. Un día nuevo. ¿Y quién lo hizo? Bueno, pero si ya llevamos 2000 y punta, 6000 y punta de años habiendo viernes, sí, pero igual sigue siendo un milagro. Si el Señor no quisiera, mañana no es viernes. Mañana puede ser día de tinieblas, día de nublado, día de oscuridad. Pero si Él quiere, el viernes. Eso solo depende de Él. Amén. Aló. Si dependiera de usted preferiría que fuera 15 de septiembre, ¿cierto? Para que haya quincena, pero como no depende de usted. Alabanzas al Señor. Depende de Dios y a Él nadie le mueve su agenda. Díganlo. Dios hace milagros. Acuérdense que un milagro es todo acto, todo suceso que viola las leyes naturales. Amén. Amén. Eso es un milagro que viola la ley natural. Entonces, que Lázaro haya resucitado después de 4 días, eso es un milagro. Porque después de 4 días, científicamente nadie, absolutamente nadie puede regresar a la vida, porque en 4 días el cuerpo ya ha entrado en estado de putrefacción, ya se ha descompuesto, sus órganos ya se descomponen. Pero como Él es Dios, si Él nos hizo no existiendo, ¿por qué no le va a volver la vida a alguien? Diga gloria a Dios. Dios además hace proezas. Aleluya. Bueno, el milagro lo tenemos en Deuteronomio 6:22. ¿Qué dice? Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Milagros. Ahora, es importante que usted entienda que el diablo también hace milagros. ¿Aló? Entonces, ojo con eso, porque Moisés tiró la vara en el piso y se convirtió en serpiente. Y entonces los magos también hicieron lo mismo y entonces había muchas serpientes. La diferencia es que la serpiente de Moisés se tragó las otras. Para que volvamos al primer, Él es Dios. Amén. Hasta que llegó el punto en que los magos de Egipto no pudieron hacer lo que Moisés ya hacía. Porque llega el momento en que el diablo queda limitado, porque el poder que el diablo tiene, la acción que el diablo tiene, es Dios el que se la permite. Así que cuando Dios le dice, bueno, diablito, hasta aquí llegó, y aquí vaya, sigo yo. ¿Qué puede hacer el diablo? Amén. ¿Está conmigo? Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. El diablo también hace milagros, pero Dios hace los milagros que el diablo no puede hacer. La pregunta es entonces ahora, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde? En las alturas. En las alturas
En todas partes. ¿Dónde más? A ver, vamos a verlo. Dios está. Lo dijimos que era omnipresente. O sea, está en todo lugar porque es espíritu. Amén. Esa es la facultad que tiene Dios para estar en todas partes, porque es espíritu. Entonces no le tiene que fraccionar. Amén. Entonces es Dios espíritu que llena todo el universo. Aleluya. Entonces los hermanos que están allá en el Polo Norte orando este momento, Dios los está escuchando. Pero también está aquí con nosotros. Amén. Y si te vas para Alaska, allá está Dios. Y si te vas para Europa, allá está Dios. Y si te vas para Occidente, allá está Dios. Y si te vas para... allá está Dios. Aleluya.